El juicio penal que investiga el presunto secuestro del político Fernando Balda alcanzó al expresidente Correa. Una jueza nacional, acogiendo el pedido del fiscal general, pide autorización a la Asamblea para el enjuiciamiento penal al expresidente. Nos informa Freddy Paredes. El fiscal general encargado, Paul Pérez Reina, solicitó el pasado viernes la vinculación del expresidente de la República, Rafael Correa, al presunto delito de secuestro al político Fernando Balda. Y esta tarde la jueza nacional Daniela Camacho acaba de emitir una providencia acogiendo ese pedido y solicitando, por tanto, a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, la autorización correspondiente para el enjuiciamiento penal de Rafael Correa Delgado, en virtud de que el presunto cometimiento de este delito ocurrió cuando él se desempeñaba como presidente de la República. En esa providencia, la jueza nacional Camacho le da plazo de 72 horas para que la Asamblea autorice el enjuiciamiento penal del expresidente Correa. Y la respuesta fue inmediata. La presidenta de la Asamblea no cree necesario que el legislativo tenga que autorizar el enjuiciamiento penal al expresidente Rafael Correa. Esto es respaldado por la mayoría de opositores, aunque los asambleístas correístas creen que de no hacerlo caería en desacato. El Parlamento ecuatoriano cree que las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias. Lo dice en un comunicado en donde sostiene que desde mayo de 2017 Rafael Correa no ejerce las funciones como presidente de la República, por lo que no aplica el artículo 120 de la Constitución numeral 10, que tiene que ver con la autorización de la Asamblea para enjuiciarlo penalmente. Esta es la respuesta que da el Legislativo a la Corte Nacional de Justicia frente a la intención de la Fiscalía de seguir con el proceso penal en contra del exmandatario. No veo por qué nosotros tengamos que pronunciarnos en este tema. Ya pasó un año de que el presidente dejó el cargo. Incluso desde la oposición creen que el pedido no debería llegar a la Asamblea. La Asamblea no tiene que pronunciarse frente a la inmunidad. Una cosa es la inmunidad y otra cosa es el fuero. Sin embargo, me parece que es importante la conducta política que se tenga dentro de la Asamblea para ver cuál es la posición justamente de estos dos grupos, tanto correístas y morenistas. Desde el correísmo creen que la Asamblea Nacional sí debe responder al pedido de la Corte, aunque sostienen que este proceso es parte de una persecución política en contra del exmandatario. Nosotros tenemos que cumplir el pedido del juez competente. La presidenta de la Asamblea no puede caer en desacato, sería muy grave. Creemos claramente que se trata de una persecución política que repudiamos. Es claro que se le ha querido sacar al presidente Correa del escenario político. La Fiscalía General busca vincular al expresidente después de que en la instrucción fiscal se encontraran datos donde se presume su participación en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y el activista Fernando Balda se muestra complacido por la decisión del fiscal de pedir que se vincule penalmente al expresidente Rafael Correa. Creo que se está empezando a hacer justicia, que al parecer las cosas en el Ecuador están cambiando. Es una lección que nos queda para todos los políticos y los ciudadanos. Lo importante ahora ya no es solamente el caso de Fernando Balda. Hay un sinnúmero de casos más que tienen que empezar a observarse y que también tiene que haber justicia para ellos. Está el caso del general Jorge Gabela, del indígena José Tendetza, está el caso del periodista Fausto Valdivieso, el caso de David Romo. Los 5 vocales principales del Consejo de la Judicatura están a la espera de que el Consejo de Participación Transitorio ratifique su sentencia de destitución. Dicen que, al igual que sus pruebas de descargo, su argumentación en la revisión será ignorada. En la que los 5 vocales principales del Consejo de la Judicatura estuvieron presentes. Aunque restan 4 días para que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio responda al recurso de revisión, para ellos la decisión ya está tomada. Tenemos la impresión de que en efecto todos los argumentos no van a ser considerados. En estos días, quizás mañana mismo, pasado mañana, tendremos la ratificación
de la decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana. Argumentos entre los que estaría la respuesta a los supuestos conflictos de intereses que reveló el Consejo. Lo que importa es los hechos, qué se hace en el cargo. A nadie se le puede juzgar, como hemos venido reiterando, por haber ejercido un cargo público, por percepciones, por apariencias. Sin embargo, denominaron esta como su última intervención. Dicen que no están aferrados a sus cargos y que el avance en procesos de la Judicatura es evidente. Estamos contentos por todos los ciudadanos y ciudadanas que se han visto beneficiados de un mejor sistema de justicia del que recibimos nosotros. También se refirió al proceso de juicio político analizado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Para Yalc, la votación que no archivó ni apoyó el procedimiento es un gran avance. Porque llevar a juicio político a personas con pruebas falsas, sin un argumento jurídico pertinente, creo que hubiera hablado mal de la Asamblea Nacional. Por lo que argumenta que la posibilidad de que la presidenta de la Asamblea Nacional impulse una nueva votación para determinar la viabilidad del juicio político en su contra es atentar contra la seguridad jurídica. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los interpelantes del juicio político a los vocales de la Judicatura buscan que se reconsidere la votación de la Comisión de Fiscalización, que el pasado viernes no logró ni archivar ni aprobar el informe. Miembros de esa comisión sostienen que los plazos ya concluyeron y no podría llevarse a cabo dicha reconsideración. En un limbo jurídico está el juicio político contra los ex vocales del Consejo de la Judicatura. Esto se da tras la votación del viernes, donde faltó un voto, el de la morenista Carla Cadena, para decidir que el informe pase al Pleno, ya que 5 legisladores, los morenistas Silvia Salgado, Euro Torres, alterno de Carla Chávez, y los correístas Germúy Calle, Lira Villalba y Sofía Espín, se abstuvieron de votar por el informe. Tras esta situación, los interpelantes del juicio anunciaron que para destrabar este vacío jurídico se debe llamar a la Comisión de Fiscalización para reconsiderar la votación. Que cumplan con el país y que estén todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización en la próxima convocatoria. Y a través de un tuit, la presidenta de la Asamblea dispuso que la comisión se convoque de inmediato para que se realice la reconsideración de la votación. Según Silvia Salgado, la comisión no podría hacer eso porque el plazo para pronunciarse concluyó el sábado. La comisión concluyó su etapa de sustanciación y hay un informe que tiene que ser conocido por la presidenta de la Asamblea y ella definirá si es que pone a consideración del Pleno o no. El CAL no tendría ninguna atribución para conocer el fondo de ese asunto y tomar una decisión al respecto. Bernal cree que el juicio sí pasará y por eso irá al nuevo Consejo de la Judicatura con una denuncia. Que verifique si existen o no jueces, fiscales o notarios que tengan vinculación con los asambleístas que hoy defienden a Gustavo Yal. La síntesis del informe de Contraloría que fue denunciado como forjada será investigada por la Fiscalía. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Casi 8 años después de la rebelión del 30S, la justicia ecuatoriana ha dejado al descubierto serias falencias, mostrando dos caras frente a un hecho que habría sido sobredimensionado para victimizar al expresidente. La teoría de la conspiración del 30S pierde piso. Una protesta policial y militar, si bien salida de tono, se desató por la supuesta eliminación de beneficios salariales para la fuerza pública. En un hecho sin precedentes, el presidente de la República llegó al centro de la manifestación a desafiar a los furibundos manifestantes. ¡Mátenlo pues si le da la gana! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valero! Y la sola provocación desató el caos. Sin que la justicia actúe sola, el gobierno había trazado una hoja de ruta con su propia verdad del 30S y sus propios actores. Los responsables son los poderes fácticos locales vinculados con los poderes fácticos internacionales. ¿Esas acciones encuadran o no en el delito de sabotaje y terrorismo? Se habló entonces de un intento de golpe de Estado y del secuestro e intento de asesinato al presidente. Se procesó a cientos de ciudadanos, pero la hipótesis de Correa se desmonta de a poco en los tribunales de justicia. De hecho, la hipótesis del gobierno se cayó en menos de un mes, cuando César Carrión, el entonces director del Hospital
hospital de la policía, lugar de refugio de Correa, el día de la revuelta, declaró públicamente que no hubo secuestro y que Correa permaneció allí acompañado de su seguridad. Solamente estaba el personal médico, la seguridad del señor presidente. ¿El presidente estaba en algún peligro? Le dije que no, porque estaba la seguridad, el personal médico, varios funcionarios de la política. Carrión, uno de los principales testigos de lo ocurrido, dejó sin piso la teoría de un gobierno que vio en el 30S una bandera de reivindicaciones. Las declaraciones del exdirector del Hospital de la Policía, el coronel César Carrión, desataron la ira de Rafael Correa, que durante varios años, a través de los tribunales de justicia, intentó sin éxito demostrar que ese 30 de septiembre intentaron matarlo. Y es que Correa no dudó en disponer acciones contra todo aquel que lo desmentía y hasta contra opositores vistos en las calles ese 30S. ¿Cómo puede seguir un tipo así de director del hospital policial? Si es posible, ser juzgado, porque fue parte de esa conspiración donde se trató de matar al presidente de la República. Una diligente justicia tenía respuesta inmediata y en menos de una semana, Carrión estuvo preso. Como a cientos de policías, militares y civiles vinculados en procesos penales, a Carrión el 30S le cambió la vida. Distintas formas de persecución. Poli me investigó también, me hizo 2 auditorías. También fueron los agentes de inteligencia a revisar las fundas de basura de mi casa. Cambió el rumbo de mi vida, o sea, de mi profesión, de mi carrera, de la afectación a mi familia. Una funcionaria de presidencia y un periodista afín al gobierno declararon contra Carrión. Querían probar que yo había puesto candado. Eso no se probó porque no era verdad. Que yo había dicho que le den cianuro, tampoco. No obstante, la inconsistencia de los testimonios pudo más, y luego de estar 7 meses y medio preso, Carrión fue liberado de culpa. Fue el primer caso en desmontar una conspiración que, según la justicia, no fue tal, y no es el más insólito. Hay procesados por sabotaje y terrorismo que no estuvieron en el lugar de los hechos, y hubo un sentenciado por aplaudir en la protesta. Esta corte dice, puesto que su participación fue un aplauso, lo cual hacía manifiesto y exteriorizaba su acuerdo general con la actuación de los otros. Caso que lo detallaremos en la siguiente emisión. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Las reparaciones que se exigen dentro de las sentencias ejecutoriadas en casos de corrupción representarían apenas la 100ª parte de los dineros que se movieron por concepto de coimas en el pasado reciente. El gobierno ha ratificado su compromiso de rastrear la totalidad de estos montos. ¿Cuánto y dónde está el dinero obtenido mediante actos de corrupción en el pasado reciente? Son preguntas difíciles de contestar. Sin embargo, varios organismos han hecho sus propios cálculos. A finales de 2017, la Comisión Cívica Anticorrupción presentó una cifra. Al menos 24.600 millones de dólares movió la corrupción en el gobierno anterior. El Colegio de Economistas de Pichincha hizo su parte. Su cifra se acerca a la de la Comisión Cívica, pero se explicó de otra forma. Producto de la corrupción se habrían ocasionado perjuicios diarios por cerca de 6,8 millones de dólares en la última década. En el gobierno anterior se invirtieron cerca de 50.000 millones de dólares en obra pública, obras que en su mayoría hoy son cuestionadas. El común denominador, contratos complementarios que incrementaron el costo final. Ocurrió en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Los contratos complementarios sumaron aproximadamente 537 millones de dólares. En el poliducto Pascuales Cuenca, más de 200 millones. En la hidroeléctrica Manduriacu, 40 millones. Estas últimas a cargo de Odebrecht, que en tiempos de revolución se hizo con 15 contratos por más de 4.400 millones de dólares. De momento, las sentencias ejecutoriadas en el caso exigen reparaciones económicas. Por ejemplo, al ex vicepresidente Jorge Glass y su tío por más de 14 millones de dólares. Al ex contralor Polit y su hijo, 40 millones de dólares. Al exministro Alexei Mosquera, 1.800.000 dólares. Es decir, entre los principales montos del caso Odebrecht, de momento se superaría apenas los 100 millones de dólares. Cifra que para el exministro de Gobierno Vladimiro Álvarez no representa más que una 100ª parte del monto que se habría obtenido mediante actos de corrupción. El presidente Lenín Moreno tiene la misión de buscar dónde está la plata. Esa es la pregunta. El Consejo de Participación Ciudadana dio una pista, mientras que el gobierno asegura que rastrearlo es parte de su compromiso.
se encuentran invertidos en la adquisición de bienes inmuebles en empresas en el país o depositados en cuentas y bienes en el exterior. Hay que generar un acuerdo, hay que generar un consenso nuevamente y sobre todo estrategias para que esa recuperación se dé. Sin embargo, para el asambleísta Héctor Yepes, este proceso camina lento. Ya hay medidas en el Código Orgánico Integral Penal, hay convenios internacionales, acuerdos de cooperación que perfectamente se podrían utilizar. Yepes presentó en marzo pasado una resolución para solicitar asistencia a las Naciones Unidas para el rastreo de la ruta del dinero. Sin embargo, el pedido fue bloqueado por la bancada oficialista. Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, se conformó en Esmeraldas una fuerza de tarea conjunta. Este grupo de operaciones especiales fue presentado en una ceremonia militar. El general Gustavo Acosta asumió el comando de este grupo. En el cambio de mando realizado en las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado número 13, el jefe del Comando Conjunto, César Merizalde, aseguró haber encontrado una frontera con varios problemas. Estos problemas son de índole económico, jurídico, político y social. De esta manera, el general Gustavo Acosta asumió el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta, creada a raíz de los decretos de estado de excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, con una sola misión: permitir que tanto las instituciones del Estado como la población pueda desarrollar sus actividades en paz y con seguridad. En el acto se rindió honores a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en cumplimiento de su deber en la línea de frontera. Suboficial Luis Alfredo Mosquera Borja, cabo primero Wilmer Álvarez Pimentel, cabo segundo Jairo Steven Sandoval Bajaña y marinero Sergio Jordán Elaje Cedeño. Alrededor de 1.800 miembros de las Fuerzas Armadas conforman la Fuerza de Tarea Conjunta. Al momento no se han reportado movimientos del grupo delincuencial residual armado Oliver Simisterra, a quien se le atribuyen los atentados de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Ha bajado la intensidad de las actividades, yo creo que todos estamos tranquilos y esa es la intención del mando militar, de que la provincia, repito, puede estar en paz y segura. Se aseguró que las operaciones militares continuarán en la línea de frontera. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el envío de la terna para el titular de la Superintendencia de Comunicación, Supercom, y mencionó que estará integrada por personas probas en ese ámbito. Este ente sancionatorio, la Supercom, se quedó sin titular después de que en marzo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesó a Carlos Ochoa y la Asamblea Nacional lo destituyó y censuró. Ahora el presidente Moreno anunció que llenará ese cargo. Con el fin de que queden saldados cuentas, procesos, multas y todo lo demás de la gestión anterior, y para cumplir con la ley vamos a enviar el día de hoy la terna para que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designe al principal de la Supercom. La misión del elegido, según el secretario nacional de Comunicación, será una sola. Con el único objetivo de básicamente se revise a profundidad todo lo actuado por el señor Ochoa. Si las multas que se hicieron, los 725 procesos, los más de $600,000 en multa estuvieron de acuerdo a la ley. Si se han violado los derechos a la libertad de expresión y a la ley y a la Constitución, obviamente tiene que haber un proceso legal para que haya un ejercicio de repetición si fuera el caso. Estos anuncios los hizo el primer mandatario durante una visita a mujeres remuneradas del hogar en la ciudadela Jaime Roldós, al noroccidente de Quito. En la reunión conversaron sobre los derechos que tienen y a los que aspiran. Van a formarse otra idea de a lo que tiene derecho una persona que trabaja remuneradamente, a lo que tienen derecho ustedes, a toda la dignidad que nos han dado, que han dado nuestros hijos, que han dado nuestras esposas, que han dado nuestros familiares, que han dado nuestros niños. Para que se les reconozca a todas las trabajadoras, todas necesitamos el seguro, todas estamos el día a día con peligros, nunca estamos escasos de lo que nos puede pasar, que el gobierno nos ayude estableciendo eso. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar agrupa a más de 300,000 personas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Lo dicho, el presidente de la República envió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la terna de superintendente de comunicación. Está integrada por Edison René Toro Calderón, Rosa Alba Guevara Bárcenes y Ricardo Augusto Freire Granja.
En una semana llegará a Ecuador el perito argentino Roberto Mesa, quien investigó el caso Gabela. El pedido lo hizo el presidente Moreno, quien se comprometió a llegar a la verdad, incluso si dentro de los cuestionados están funcionarios del actual régimen. La verdad es una sola y tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Es el compromiso con el que el gobierno confirma que el próximo lunes, Roberto Mesa, el perito argentino que investigó el asesinato del general Jorge Gabela, llegará al país. Yo confío en que la presencia del perito lo que haga es aportar elementos para que efectivamente se revise cómo se desarrolló el proceso. Y es que a la investigación del asesinato la rodea un informe incompleto con un tercer producto perdido. En el archivo de la Presidencia de la República no consta el mencionado informe. Además de un móvil del crimen sostenido por el gobierno anterior, al que acompañaba la duda. El robo a Sofía Gabela tuvo como consecuencia la muerte del general Jorge Gabela Bueno. Es por ello que la pregunta para el gobierno actual es sustancial. ¿Se llegará a la verdad sin importar que muchos de los funcionarios que formaban parte del comité investigador siguen en el gobierno? Sí, pero yo diría no hay que anticiparse a los hechos. Veamos qué es lo que aporta el perito y efectivamente se irá viendo cuáles son las consecuencias. Joana Pesantes, quien hoy habla como secretaria jurídica de la presidencia. Hay que seguir los trámites como lo ha dicho el presidente. En aquel entonces formó parte del comité como ministra de Justicia. En otro periodo con el mismo cargo lo hizo Ledy Zúñiga. Homero Arellano también formó parte del comité como ministro coordinador de la seguridad. Ahora es embajador de Ecuador en Chile. Miguel Carvajal, exministro de Defensa, hasta hace poco fue secretario de la Política. También María Fernanda Espinosa, la hoy presidenta de la Asamblea General de la ONU, quien era ministra de Defensa. Los DRUP fue uno de los puntos que la ministra María Fernanda Espinosa pidió que no se toque. Fue una de las cosas que nos pidieron que se saque. Podemos mencionar también a Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, quien fue ministro de Seguridad y de Defensa, al igual que a César Navas, exministro del Interior, y así al menos 10 funcionarios que en distintas etapas formaron parte del comité de investigación, que conformó Rafael Correa y que ocupan cargos en el actual gobierno. Yo les invito a los señores Mesa a que vengan a revisar el informe que estamos entregando y que nos digan qué parte ha sido mutilada. 4 días permanecerá el perito Mesa en el país. Dayana Monroy, 24 horas. Toda Rusia se ilumina, llena de alegría. It's your time to rise. Поднимите руки вверх. Put your hands up, come on, show your spirit. Así es la... Bueno, el jueves empieza el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Ya hay millones de personas de las calles de ese país esperando que arranque la fiesta más importante del fútbol. Joana Ramos, buenas noches. Cuéntanos detalles de nuestro Mundial al Día. Hola Milton, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como lo prometimos, ya estamos en Rusia. Nuestro colaborador Juan Diego Alvarado está en directo desde Moscú. Privet, Juan Diego. Privet Ecuador, privet Joana, saludos de parte de Juan Diego Alvarado, finalmente desde Moscú, la capital del fútbol mundial este mes, gracias a la Copa del Mundo. Hoy estuvimos paseando por las calles de Moscú y nos dimos cuenta de una manera muy particular que la ciudad está preparándose para recibir la inauguración del torneo este jueves. 24 horas ya está en Rusia. Tras varias horas de vuelo, esperas en aeropuertos y estrés por contratiempos, el equipo de Mundial al Día ya se encuentra en Moscú, listo para contar todo lo que estará ocurriendo en las calles y eventos de la mayor fiesta deportiva de los últimos 4 años, la Copa del Mundo. Las calles de la ciudad ya están pintadas por los colores de los 32 equipos participantes, de los cuales sobresalen mucho los latinoamericanos, con su alegría y entusiasmo por apoyar a sus selecciones. Un saludo para mi selección, que gane Perú. Por otro lado, la FIFA no solamente se ha propuesto brindar una gran experiencia a sus fanáticos, pero a su vez una experiencia segura. Ya tengo mi Fan ID, que la acabamos de sacar aquí justamente en el centro de Fan ID, donde todos los fanáticos de todos los países que han adquirido entradas para el Mundial. El Fan ID es el nuevo sistema que los visitantes podrán utilizar. La credencial le otorga al portador acceso al Fan Fest, transporte gratis y hasta visado al país en caso de ser necesario. La inauguración del Mundial arranca este jueves a las 8 de la mañana de Ecuador y por Teleamazonas podrá ver cómo muchos fanáticos se preparan y tal vez si algunas predicciones de los mismos se vuelven realidad. Brasil es el campeón en Rusia, exacampeón. Bueno, y así concluye nuestra primera jornada aquí en Moscú.
Pero no se preocupen, nos quedan muchos días más de información acerca de los fanatismo que se vive aquí en las calles de Moscú y cómo los fanáticos de diversos países, no solo latinoamericanos, pero del mundo, celebran la mayor fiesta deportiva. Muchas gracias, Juan Diego. Seguimos con más noticias y ya hay más detalles sobre lo que será la ceremonia de inauguración del Mundial. Esta empezará a las 8 de la mañana, hora de Ecuador. Participarán el cantante Robbie Williams, la solista de la Ópera Estatal de Viena, Aida Garifulina, y el exfutbolista brasileño Nazario Ronaldo. De acuerdo con la FIFA, la ceremonia de apertura tendrá lugar mucho más temprano de lo habitual, solo 30 minutos antes del inicio del partido inaugural. Se tiene previsto que 500 bailarines, gimnastas y equilibristas participen acompañados por fuegos artificiales. Y continúan llegando las elecciones a Rusia. Ayer arribó Perú. La bianquirroja vuelve a un mundial luego de 36 años. El equipo sudamericano debutará el sábado. Quienes también ya están en Rusia son los mexicanos. El primer partido que disputarán será contra el actual campeón del mundo, Alemania. Y la selección verde-amarela está también ya en suelo mundialista. Los futbolistas, el cuerpo técnico y directivos arribaron al aeropuerto de Sochi, ciudad donde estarán alojados hasta su debut contra Suiza. Con esto llegamos al final de nuestro segmento mundialista. Los esperamos mañana con más información. Vamos a un corte. Más noticias, amigos. Miles de textos educativos fueron encontrados en una recicladora de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Estos recursos públicos no fueron entregados a tiempo por las anteriores autoridades y comprenden el periodo 2010-2014. Para sorpresa de muchos, el destino de 1.600 cajas de textos educativos no eran las aulas, sino esta recicladora ubicada a las afueras de Ibarra. El ministro Fander Falconi aseguró que representa un grave perjuicio en contra de la educación del país. La representante del Ejecutivo en Imbabura se pronunció. Algún funcionario sin la disposición de la coordinación zonal ni de autoridad competente procede a tomar unilateralmente una decisión tratar de deshacerse de ese material. Según la viceministra de Gestión Educativa, se ha presentado un documento al Contralor del Estado solicitando la intervención en este caso y detectar los funcionarios del gobierno anterior que no distribuyeron oportunamente los textos a las unidades educativas. Alrededor de 100.000 textos que son parte de los bienes públicos del Estado se encontraron en la recicladora de la ciudad de Ibarra. Se utilizarán como material de lectura, regresarán a las bibliotecas y contribuirán con su verdadera razón de ser, ¿no? El poder permitir un proceso de aprendizaje significativo. Hasta el momento se han solicitado sanciones y remociones del cargo a los involucrados. Hemos destituido del cargo al director de la SAE de Administración Escolar de la Zonal, que estuvo a cargo de la disposición de que estos textos se envíen al reciclaje. Y también hemos instaurado sumario administrativo a 3 personas más que son los responsables de los bienes y custodia de lo que nosotros poseemos aquí en la zona 1. Con cámaras de Jimmy Vizcaíno, desde Ibarra, provincia de Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas.